Entramos a la unidad 4. El tema es la transmisión de la vida. Como ya hemos visto, la vida es un don gratuito de Dios, pero al mismo tiempo es una gran tarea. El don recibido y madurado nos capacita para transmitirlo, haciendo posible la existencia de nuevos seres humanos. Los cónyuges expresan sexualmente el amor que los une. Es un amor dador de vida porque enriquece a la pareja y a la vez que engendra nuevas vidas, sus hijos. Es una enorme alegría poder participar de la paternidad de Dios, pero no todas las parejas pueden procrear, aunque de veras quisieran tener hijos. Por otro lado, hay otras que pudiendo tenerlos, hacen lo posible por no procrear. Por eso, como telón de fondo, a lo largo de esta unidad, tendremos presente la siguiente pregunta. ¿Coincide siempre la posibilidad técnica con la licitud moral? En otras palabras, ya que es técnicamente posible hacerlo, ¿puedo hacerlo? El derecho a ser padre o madre. La riqueza de una nación no la constituyen sus reservas naturales, ni sus fábricas, ni sus bancos. Un país vale por su gente. Y uno de los bienes mayores de la humanidad es la posibilidad de transmitir la vida. Este valor tiene su expresión más rica en el fondo fecundo de la pareja humana, en este amor fecundo. Pero muchas parejas, por ser estériles, no pueden dar vida a esos nuevos seres. La esterilidad es una enfermedad o consecuencia de una enfermedad con su componente físico, psíquico e incluso social. En términos generales, son estériles un 10% de todas las parejas de edad fértil entre los 15 y 45 años. De este porcentaje de parejas estériles, un 20% aproximadamente puede ser tratado por inseminación artificial y un 40% lo puede por la fecundación in vitro y la transferencia de embriones. En verdad, el matrimonio no se justifica únicamente por los hijos. El punto de partida es el amor de pareja. Ser pareja antes de tener hijos. Luego el compartir la vida como padres que acompañan el crecimiento de sus hijos. Después, cuando estos se alejan porque se casan, nuevamente solos, seguir siendo novios hasta que sean viejos. Frente al dolor de la infecundidad, existen alternativas suficientemente válidas para superarla. Está la adopción o la entrega más plena al servicio social o pastoral. En todo caso, trataremos la esterilidad de la pareja que se realiza dentro del matrimonio. Es este el criterio ético que delimina la discusión sobre si son o no lícitas las intervenciones para favorecer la transmisión de la vida humana. El derecho humano en sentido estricto. Si una pareja es estéril, ¿puede reclamar el derecho a tener hijos? En verdad, en las declaraciones de los derechos humanos no se encuentra la indicación explícita de un derecho a la procreación. Si bien, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, sí se encuentra el derecho a fundar una familia. En la Declaración de los Derechos del Niño, del 2 de noviembre de 1959, se hace mención más bien del derecho a crecer al amparo y bajo responsabilidad de sus padres, y en todo caso en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Es el principio número 2. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 16 de diciembre de 1966, se habla de los derechos de la familia en el artículo 10 sin aludir explícitamente a la procreación. Lo mismo puede decirse de la Carta Social de Europa del 26 de diciembre de 1965 y de la Convención de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales del 4 de noviembre de 1950. En el Magisterio de la Iglesia no se encuentra ninguna alusión de un posible derecho a procrear. Así, en la Carta de los Derechos de la Familia del 20 de octubre de 1983, se ha tratado directa y expresamente la función procreativa dentro del matrimonio. El artículo 3 ha pretendido sintetizar en fórmulas precisas la doctrina católica sobre el ejercicio humano de la procreación.
Gaudium et Spes en la 50 y en el número 87, Humanae Vitae número 10, Familiaris Consortio número 30 y 46. La categoría filosófico-ético-jurídico de derecho humano tiene como función explicitar, proteger y dar cauce a los bienes exigidos por la condición humana, pero dentro del contenido de ese bien no está la procreación en cuanto a acción aislada y considerada exclusivamente por ella misma, sino la procreación en cuanto a realidad encausada dentro de unas condiciones que la humanizan y que consiguientemente la convierten en bien humano. Por eso, en la categoría de derecho humano no entra adecuadamente la procreación o el derecho a procrear. Lo que sí cabe dentro de la categoría de derecho humano es el ejercicio responsabilizado de la función procreativa, es decir, del derecho a fundar una familia. ¿Qué es el derecho a las condiciones humanas de procreación? La transmisión de la vida no es algo meramente biológico. Debería ser el fruto de un encuentro amoroso, puesto que el amor es dador de vida al interior de la pareja, igualmente es dador de vida a nuevos seres, que son los hijos. Esta comunicación de vida exige una profunda conciencia de responsabilidad y tanto los cónyuges como la sociedad deben contribuir a esclarecer cada vez más las condiciones y circunstancias favorables para una recta ordenación de la concepción humana. ¿Qué exigencias éticas pertenecientes a la sociedad nos están pidiendo? 1. Que el Estado no puede imponer al matrimonio una forma determinada de ejercer su función procreativa. 2. Que les corresponde a todos los ciudadanos contribuir al progreso del matrimonio y de la familia, haciendo posible la realización de una procreación humana responsable. Las exigencias éticas pertenecientes a los esposos. Esto quiere decir, el derecho a una procreación humana y humanizadora supone por parte de los esposos la aceptación consciente y la realización adecuada de los criterios que integran el principio de paternidad y maternidad responsable. Con responsabilidad humana y cristiana cumplirá su misión y con dócil reverencia hacia Dios se esforzarán ambos, los esposos, de común acuerdo y común esfuerzo, por formarse un juicio recto, atendiendo tanto a su propio bien personal como al bien de los hijos, ya nacidos o todavía por venir, discerniendo las circunstancias de los tiempos y del estado de vida tanto materiales como espirituales y finalmente teniendo en cuenta el bien de la comunidad familiar, de la sociedad temporal y de la propia iglesia. Este juicio, en último término, deben formarlo ante Dios los esposos personalmente. Nos dice la Gaudium et Spes número 50. Vamos a ver algunas orientaciones éticas. Es indudable que la fecundidad es un bien para la familia y la sociedad, pero no es solo una dimensión biológica de la existencia. También la fecundidad se enmarca dentro de la responsabilidad que caracteriza el vivir humano. Por ello debemos tener en cuenta los siguientes criterios éticos. 1. La exigencia eugenésica. Puesto que la procreación no es para la satisfacción egoísta, sino un deber para con las generaciones futuras, a todos, individuos y grupos, incumbe la obligación de mantener y mejorar las potencialidades de la especie humana. La humanidad tiene que prevenirse de las tareas hereditarias, ya que ellas suponen una gran carga para el bien común. En algunos casos, el derecho de tener hijos se convierte en obligación de no tenerlos o de tener menos de los que desearía. Pero los procedimientos para realizar la eugenesia han de respetar la dignidad de la persona. La exigencia del hijo como un valor en sí. En todo momento hay que tener en cuenta que un hijo no es un bien útil que sirva para satisfacer las necesidades en sí muy nobles de la pareja. El hijo es un bien en sí y como tal debe ser amado y buscado. El bien del hijo ha de ser el sentido principal de todos los intentos por solucionar las dificultades de la esterilidad. Por esta razón, es también necesario postular como exigencia ética el ámbito del matrimonio como lugar de acuerdo, o mejor dicho, lugar adecuado de la procreación. Así se podrá tener el contexto humano más conveniente para la educación de la prole.
3. La exigencia de la precariedad y la solidaridad humanas. La recta comprensión de la procreación humana tiene en cuenta los límites de lo humano y asume las carencias de la naturaleza. Si bien lucha por vencerlas cuando la perspectiva del éxito es razonable, hay que combinar la lucha por vencer la esterilidad con la actitud de solidaridad, sabiendo equilibrar los costos personales con las necesidades de la humanidad. Si la precariedad limita la posibilidad de engendrar hijos propios, entonces la solidaridad expande las posibilidades de dar vida a los niños que necesitan padres, es decir, la adopción. Cuando se quiere, pero no se puede. Para los que no pueden engendrar, naturalmente existe una serie de intervenciones especiales, como técnicas de reproducción asistida, que tienden a favorecer la transmisión de la vida. Pero el asunto no es meramente técnico. La reproducción humana debe enmarcarse dentro de un conjunto de criterios éticos que sitúen correctamente el problema. No todo lo que es técnicamente posible es a la vez moralmente lícito. Hay que tener en cuenta eso. Las técnicas de reproducción asistida. En julio de 1984 fue publicado en Londres el informe gubernamental británico titulado The Warnock Report. Se trata de un documento pionero de gran importancia histórica para la repercusión que ha tenido en todos los documentos del género que se han producido después en todo el mundo. Fue motivado de modo particular por el historiador y feliz nacimiento de Louise Brown. En términos generales, el Warnock Report recomienda al gobierno británico que reconozca legalmente la fecundación artificial con donante o heteróloga. La donación de óvulos femeninos y embriones humanos a mujeres infértiles, así como la investigación con fetos obtenidos por fecundación in vitro durante los primeros 14 días a partir del momento de la fecundación. Se pronuncia formalmente contra la maternidad alquilada o tráfico de madres sustitutas o vientres de alquiler, tratándose de técnicas de cruzamiento entre la especie humana y otras especies, o de hacer uso del útero de animales hembras para llevar a término la gestación de fetos humanos. En principio, esas prácticas deberían contar con una autorización legal especial. Actualmente son muy numerosas las técnicas que están en uso o en proceso de experimentación clínica. Antes de emitir un juicio valorativo, es necesario conocer brevemente cuáles son las técnicas y en qué situaciones se recomiendan. Primero mencionamos las técnicas divididas en dos grupos, según el lugar del encuentro entre espermatozoides y óvulos. La fecundación intracorpórea, llamada también inseminación artificial, inseminación intrauterina directa, inseminación intraperitoneal, transferencia intraperitoneal de esperma y ovocitos, transferencia intratubárica de gametos, transferencia cervical intratubárica de gametos. Y la fecundación extracorpórea, la transferencia intraburática de cigotos, transferencia intratubárica en estado de pronúcleos, la transferencia intratubárica de embriones y la fecundación in vitro y transferencia de embriones, inyección subsonal de espermatozoides, inyección intracitoplasmática de espermatozoides. La inseminación artificial se entiende por inseminación artificial la intervención médica mediante la cual se introduce el semen en el organismo femenino, no a través de un acto sexual normal, sino de manera artificial a fin de producir la fecundación. El acudir a la inseminación artificial es indicado cuando la mujer es fecunda pero existen dificultades para realizar en forma normal el acto sexual. En el hombre pueden darse anomalías del pene, ya sean congénitas o de origen traumático, forma de impotencia nerviosa o psíquica. En la mujer las causas pueden ser nerviosas o anatómicas, relacionadas estas con la vagina, la cervix o el útero. También hay que señalar los impedimentos químicos con procesos tóxicos
sobre los espermatozoides, la aspermia, etc. Los tipos de inseminación artificial son concretas, son 3. Inseminación fuera del matrimonio, es decir, una mujer soltera que quiere tener un hijo pero no marido. 2. La inseminación de una mujer casada con el semen de su propio marido, que es la inseminación homóloga. Y 3. Con el semen de un donante, inseminación heteróloga. La fecundación artificial in vitro se entiende por fecundación in vitro un conjunto de intervenciones médicas que van desde la obtención de óvulos y de esperma hasta la implantación del óvulo fecundado en el útero, propio o adoptivo, para el posterior desarrollo intrauterino, pasando por la fecundación y primer desarrollo de la célula germinal fuera del seno materno. La etapa más delicada es el traslado de la mórula o blastocito al útero para que se realice la anidación. Considerada la fecundación desde la finalidad correctiva de la esterilidad tubárica, implantonaria, etc., se puede organizar una tipología sistemática según el cuadro siguiente. Condición de los padres, método empleado, ámbito de la gestación. Esterilidad paterna, inseminación artificial en el útero materno. Esterilidad por obstrucción de las trompas, se hace la fecundación in vitro en otra mujer a través de esa fecundación in vitro congelado en el útero materno o en el útero de un donante. Esterilidad de la madre por ausencia de óvulos, fecundación in vitro y tratamiento hormonal en útero de donante. Puede ser el ámbito de la gestación, materna en origen o secundaria. La esterilidad de la pareja por incompatibilidad genética o inmunológica, fecundación in vitro con embrión donado en útero materno. La esterilidad de la madre por anomalía del útero con ovarios normales. Fecundación in vitro del óvulo de la madre con esperma del padre, embrión depositado en útero de alquiler, es decir, un útero donante. La esterilidad de la mujer por lesión del útero y ausencia de ovarios. Inseminación de una donante con esperma del padre, en útero donante. El padre muerto, inseminación artificial con esperma congelado del padre, en útero materno. La madre muerta, fecundación in vitro con embrión congelado, útero de tía o de abuela. Algunas técnicas de fecundación intracorpórea. Por ejemplo, tenemos la HIFT, que es una nueva técnica que consiste en la transferencia simultánea, pero separada, de los gametos masculinos y femeninos al interior de la trompa de falopio y se realiza en 3 fases. Inducción de la ovulación y extracción de los óvulos por una técnica de laparoscopía, la obtención y preparación del esperma y la introducción de los gametos a la trompa mediante un pequeño catéter. Los óvulos y los espermatozoides van separados por una burbuja de aire. Cuando se absorbe el aire, se unen los gametos en el lugar que la naturaleza lo ha dispuesto. Otras técnicas de fecundación intracorpórea son la LTOT y la DIPI. La primera se basa en la extracción de óvulos maduros y transportados a la parte más alta del útero. Se invita a la pareja a tener un coito. Si se da la fecundación, sigue la anidación normal. Los resultados son todavía bajos, cerca del 15% de embarazos logrados. En cambio, la DIPI consiste en la transferencia de esperma a la cavidad peritoneal femenina en coincidencia con la ovulación. Solo se consigue un 10% de embarazos. La valoración moral de las técnicas de fecundación asistida. Después de haber mencionado brevemente las técnicas de reproducción asistida más empleadas, nos disponemos a formular el juicio ético correspondiente.
Primero enunciamos algunos criterios que eliminan el juicio ético. Los criterios iluminativos. Cualidad específicamente humana del embrión. Este criterio ha de orientar todas y cada una de las acciones técnicas a fin de que respeten el valor fundamental de la dignidad humana. Es una referencia normativa para la manipulación, congelación, selección y pérdida de embriones humanos. Peligros para el nuevo ser engendrado. Quiere decir que son muchos los riesgos a que está sometido el nuevo ser, como por ejemplo las malformaciones, etc. Hay implicaciones de carácter social, hay aspectos jurídicos, de normatividad familiar y de normatividad general, aspectos económicos y culturales. Otras, los valores genéricos de la procreación humana. No existe el derecho al hijo como exigencia a toda costa. El hijo es un bien, es un don, según la Gaudium et Spes, número 50. ¿Cuál es la valoración moral de todo esto? La valoración moral, que es lo que más nos interesa a nosotros, de la inseminación fue muy discutida entre los moralistas católicos de los fines del siglo XIX. La intervención de Pío XII en la audiencia concedida a los participantes del Cuarto Congreso Internacional de Médicos Católicos, llevada a cabo el 29 de septiembre de 1949, trató de poner claridad entre las diversas valoraciones que existían en la enseñanza de los moralistas católicos. Pío XII rechaza tajantemente la inseminación artificial. Dice: la fecundación artificial fuera del matrimonio ha de condenarse pura y simplemente como inmoral. La fecundación artificial en el matrimonio, pero producida por el elemento activo de un tercero, es igualmente inmoral. Como tal, debe condenarse sin apelación. En cuanto a la licitud de la fecundación artificial en el matrimonio, bástenos por el instante recordar estos principios de derecho natural. El simple hecho de que el resultado al cual se aspira se obtenga por este camino no justifica el empleo del medio mismo, ni el deseo en sí muy legítimo de los esposos de tener un hijo basta para probar la legitimidad del recurso a la fecundación artificial que realice este deseo. Sería falso pensar que la posibilidad de recurrir a este medio podría volver válido al matrimonio entre personas ineptas para contraerlo por el hecho del impedimento de impotencia. Por otra parte, es superfluo observar que el elemento activo no se puede jamás ser procurado lícitamente por acto contra la naturaleza. El magisterio de la Iglesia rechaza de modo absoluto la inseminación artificial heteróloga, pero no condena del todo la homóloga. En coherencia con lo que enseña respecto a la doble dimensión de la comunicación sexual, unitiva-procreativa, la Iglesia dice que la inseminación artificial homóloga dentro del matrimonio no se puede admitir, salvo en el caso en que el medio técnico no sustituya al acto conyugal, sino que sea una facilitación y una ayuda para que aquel alcance su finalidad natural. Eso lo dijo la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe en la instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación, Donum Vitae, del 22 de febrero de 1987. El juicio sobre la moralidad hay que formularlo desde la unidad de la pareja y la indisolubilidad del matrimonio. Algunos juristas ven aquí la figura del adulterio. Desde el punto de vista ético se realiza en este caso la separación en términos personales entre quien vive el matrimonio y quien realiza la procreación. Se realiza así un nuevo tipo de familia, pero sui generis, plurigenitorial, como se dice. Las consecuencias se ven también en relación al hijo que deberá saber y aceptar esta situación anómala. El hijo, desde el punto de vista psicológico, deberá cumplir esta difícil identificación con el padre. También es posible que
que se instauren conflictos intraconyugales a nivel inconsciente, especialmente en el padre putativo, que se reconoce padre solo desde el punto de vista jurídico y afectivo, pero no del biológico. Y por esta razón se viene a encontrar en la relación con el hijo en una posición dispareja respecto a la madre. Otra complicación de carácter ético y jurídico surge del hecho que en la inseminación artificial con semen de donante se puede verificar que una sola obtención de semen pueda ser utilizado para diversas inseminaciones, dando lugar a hijos consanguíneos de parte del. El riesgo de que en el futuro no se pueda ya reconocer la paternidad genética puede dar lugar a matrimonios entre consanguíneos, con las particulares consecuencias de carácter hereditario fácilmente deducibles. ¿Qué orientaciones pastorales podemos dar a partir de esto? La pareja heterosexual estable, el único ámbito adecuado para la fecundación artificial, solo es posible mantener el discurso moral sobre la fecundación artificial si ésta se realiza dentro de los límites marcados por la pareja heterosexual estable, es decir, en el matrimonio. La valoración ética es similar a la que se hace con respecto a la inseminación artificial, aunque la fecundación es una realidad de mayor compromiso que la inseminación. La fecundación artificial dentro del matrimonio no es coherente. La fecundación artificial heteróloga. La fecundación artificial homóloga no puede ser descartada por el criterio de la artificiosidad, sino por la razón de que en ella hay una disociación entre el ejercicio de la sexualidad humana y la procreación. Negativa ética a la maternidad de alquiler. No son aceptables moralmente todas aquellas formas de gestación artificial en las que el útero normal es sustituido por otro. Estos embarazos adoptivos o de alquiler no reúnen las condiciones para que el proceso reproductivo sea plenamente humano y humanizador. Intervenciones de carácter manipulativo. Dentro de la noción general de fecundación artificial, existe un conjunto de intervenciones sobre los procesos de reproducción humana que pueden ser calificadas como intervenciones manipulativas, práctica de experimentación, de observación científica, selección, congelación y conservación. Estas acciones reducen la vida humana a un medio y que por lo tanto vulneran la inalienable dignidad humana en una situación en la que además el encausado no puede decidir ni autodefenderse. La manipulación genética reproductiva. Con el término de manipulación genética se abarca todo el conjunto de intervenciones especiales del hombre en relación con los fenómenos de la reproducción y de la herencia. Tenemos, por ejemplo, la clonación. La clonación es el proceso de producir organismos genéticamente idénticos. Puede implicar la división de un solo embrión, en cuyo caso tanto los genes nucleares de los núcleos del espermatozoide y del óvulo, como el reducido número de genes mitocondriales del citoplasma del óvulo serían idénticos, o también puede suponer una transferencia nuclear, en cuyo caso solo los genes nucleares serían idénticos. Pero los genes pueden mutar o perderse durante el desarrollo del individuo. La serie genética puede ser idéntica, pero no es probable que los genes por sí mismos lleguen a ser totalmente idénticos. En el contexto actual, utilizamos el término genéticamente idéntico, cuando significa compartir la misma serie de genes nucleares. Es inherente al proceso de reproducción sexual que la progenie difiera genéticamente entre sí. Por el contrario, la reproducción asexual, es decir, la clonación, produce progenie genéticamente idéntica. Esta es una forma común de reproducción de las plantas, por ejemplo, tanto en la naturaleza como en manos de criadores y horticultores. Una vez conseguida la combinación de rasgos deseada, esta es la mejor forma de preservarla. La reproducción asexual es también común en algunos invertebrados, como los gusanos y los insectos. La reproducción asexual en plantas e invertebrados suele producirse
por gemación o bipartición. Pero tal duplicación de seres idénticos no es cierta. Los gemelos monocigóticos nos muestran que los individuos genéticamente idénticos distan mucho de ser idénticos uno de otro, no solo física, sino también psicológicamente y en términos de personalidad. Los individuos clonados por sustitución nuclear de una célula adulta serían, por supuesto, incluso aún más diferentes del donante, dado que tendrían diferentes poblaciones mitocondriales, serían distintos en edad y podrían haber tenido un entorno y una educación diferentes antes y después del nacimiento. No somos solo nuestros genes, sigue siendo válida la frase de Martin Buber: si existiera otro ser humano idéntico a mí, no hay razón para que yo exista. ¿Cuál es la valoración ética acerca de la clonación? No hay objeción ética a la existencia per se de seres humanos genéticamente idénticos, pues de hecho los gemelos monocigóticos no sufren discriminaciones. Sin embargo, el uso de la bipartición embrionaria o el uso de las células embrionarias humanas como donantes de núcleos para producir deliberadamente seres humanos genéticamente idénticos suscita graves cuestiones éticas relativas a la responsabilidad humana y a la instrumentalización de los seres humanos. Sin embargo, la investigación sobre la transferencia nuclear humana podría tener consecuencias terapéuticas importantes, por ejemplo, el desarrollo de estaminales o totipotentes apropiados para la reparación de órganos humanos, por ejemplo. Si tal investigación llevase al desarrollo embrionario, se suscitarían lógicamente las graves y controvertidas cuestiones éticas relativas a la investigación del embrión humano. Cualquier intento de desarrollar métodos de clonación humana reproductiva requeriría una gran cantidad de experimentaciones humanas. Si se empleasen células adultas como donantes nucleares, desconocemos aún los eventuales riesgos. Si los individuos clonados tendrían una expectativa de vida menor, una mayor susceptibilidad al cáncer, si serían fértiles, si ellos o sus hijos sufrirían una tasa mayor de anomalías genéticas genéricas. Además, el procedimiento sería enormemente costoso. Cada intento requeriría varios huevos o un útero disponible, y muchos de ellos podrían no tener éxito. Asuntos como la responsabilidad humana y la instrumentalización de los seres humanos se tornan aún más agudos desde el punto de vista ético en este contexto. Se han propuesto muchos motivos para la clonación reproductiva, desde el simple egoísmo, el anciano millonario que aspira vanamente a la inmortalidad, por ejemplo, ¿no?, a los aparentemente aceptables, la pareja que desea un sustituto de su niño fallecido, o un donante completamente compatible para un hijo moribundo, o el intento de perpetuar algunos talentos artísticos o intelectuales extraordinarios. Las consideraciones de instrumentalización y eugenesia hacen a cualquiera de tales actos éticamente inaceptables, por supuesto. Además, desde el momento en que estas técnicas entrañan un aumento de riesgos potenciales, las consideraciones de seguridad constituyen una objeción ética. A la luz de estas consideraciones, deben prohibirse cualquier intento de producir un individuo genéticamente idéntico por la sustitución nuclear a partir de la célula de un adulto humano o de un niño, como en la clonación reproductiva. Las objeciones éticas contra la clonación también rechazan cualquier intento de hacer embriones genéticamente idénticos para su uso clínico en la reproducción asistida, bien sea por bipartición embrionaria o por transferencia del núcleo de un embrión existente, aun cuando resulte comprensible. La opinión más generalizada es contraria a la gemelación y creación de hombres y mujeres idénticos con fines políticos, experimentales, eugenésicos. La ética más objetiva y respetuosa con la condición humana exige en todo momento que se respete la individualidad de cada ser humano y su patrimonio genético. La clonación
o desdoblamiento de la individualidad sería una práctica razonablemente indeseable en todos los supuestos. Pero más aún si lo que se pretende es producir una subespecie humana para tareas de esclavitud o depósito de órganos humanos de repuesto. Eso lo dice la Donum Vitae número 1, capítulo 1, parágrafo 6. Afirmamos enérgicamente el derecho de cada ser humano a ser él mismo y no venir al mundo programado y diseñado en su intimidad genética por deseos y expectativas ajenas. El moralista alemán Reiter formula un decálogo de la manipulación genética de su Ética del Gen, cuyo último precepto se formula como el derecho a ser producto de una casualidad. Derecho a venir al mundo como consecuencia de una ruleta genética y no de la tiranía determinista. Por otra parte, Testart, el padre científico de los primeros niños probeta, francés, insiste en el rechazo de toda predestinación en los seres humanos que hoy puede volver a través del desarrollo científico y subraya con fuerza el derecho al azar. La congelación y crioconservación de embriones. La Donum Vitae rechaza también la aceptación ética de la congelación y la conservación de embriones humanos. Se trata de una ofensa al respeto debido a los seres humanos por cuanto les expone a graves riesgos de muerte o de daño a la integridad física, les priva al menos temporalmente de la acogida y de la gestación materna y les pone en una situación susceptible de nuevas lesiones y manipulaciones. Los expertos reconocen que la congelación rápida favorece la reproducción de cristales de hielo intracelulares, mientras que si es lenta puede provocar alteraciones importantes en la composición electrónica de los medios intra y extracelulares. A la congelación sigue la descongelación, con riesgos para el embrión que pueden ser mortales. El punto 4.3, cuando se puede pero no se quiere. El problema de la natalidad y de la población tiene perspectivas mucho más amplias de las que pretendemos abarcar aquí. Existen muchos problemas técnicos y morales en relación con la natalidad, que van desde la paternidad responsabilizada hasta la justicia en la demografía humana. Pensamos que los criterios morales no pueden ser deducidos preferentemente del derecho del hombre a su integridad física, sino más bien de los valores humanos que entran en juego en las intervenciones infecundantes. Entonces, para afrontar esta problemática, los criterios éticos fundamentales son los siguientes. El respeto a la decisión personal debe prevalecer frente a todo intento de manipulación y de imposición por parte de cualquier autoridad. 2. La infecundación ha de entenderse y programarse dentro del marco de una planificación responsable de la natalidad y no en ambiente caótico de la irresponsabilidad. Siguiente. Las intervenciones humanas en orden a la infecundación tienen que ser valoradas también a partir del desarrollo armónico de la persona, teniendo en cuenta el valor de la vida sexual y el equilibrio entre lo corporal y lo psíquico. Y por último, el hombre inviolable, titular de su vida y de su cuerpo, posee solo un dominio limitado sobre ellos. No tiene el derecho de quitarse la vida, como tampoco puede disponer arbitrariamente de su cuerpo, ni en su totalidad, ni en cada uno de sus miembros. La castración y la esterilización. Castrar es la acción de extirpar los testículos con la consiguiente pérdida de la fecundidad para los varones. Esterilizar es destruir la capacidad generativa, ya sea interviniendo directamente sobre los órganos sexuales, por ejemplo una intervención quirúrgica como la vasectomía, ya sea alterando o bloqueando su funcionamiento. La esterilización se aplica a un individuo sexualmente activo, con independencia de su sexo, y no comporta necesariamente una mutilación.
La castración busca directamente suprimir los rasgos somáticos esenciales de la masculinidad e indirectamente imposibilitar la actividad sexual. En cambio, el objetivo de la esterilización es impedir la procreación, dejando intacta la capacidad de unirse sexualmente a una mujer. La castración se coloca éticamente en el área de las intervenciones contra la integridad corporal. Tanto la emasculación impuesta, ya sea punitiva o vindicativa, como la voluntaria, son injustificables éticamente, puesto que significan un grave perjuicio para la integridad física y psicológica de la persona, al menos en 3 aspectos. 1, por lo que depende de la mutilación orgánica en sí misma. 2, por la pérdida o disminución de la capacidad de establecer relaciones sexuales. Y 3, por los profundos y negativos efectos sobre la personalidad del castrado, dependientes de la función hormonas y de la privación de los atributos de la masculinidad. ¿Qué entendemos por la esterilización anticonceptiva? Es la acción que tiene como objeto propio e inmediato destruir o bloquear definitivo o temporalmente la facultad generativa de una persona. Esto no quiere decir que cualquier medida que haga imposible la procreación deba considerarse directamente antiprocreativa. Ejemplo, extirpación de ovarios poliquísticos. La esterilización antiprocreativa puede ser vista como objetivo final o solo como medio. Esto último cuando los motivos son terapéuticos. El efecto esterilizante se consigue o inhibiendo la maduración de las células germinales masculinas y femeninas, o bien bloqueando sus vías de emisión, conductos deferentes o las trompas respectivamente. En uno y otro caso, la esterilización puede ser funcional, es decir, la alteración de la fisiología del aparato reproductor dejando intacta su estructura anatómica, generalmente se obtiene con sustancias químicas, y orgánica, cuando se lesiona esa estructura mediante la intervención quirúrgica con ablación, resección, coagulación, ligadura, etc., de un órgano, conducto o parte indispensable para la procreación. ¿Cuál es la valoración moral? La valoración moral es que la castración es valorada en la moral a partir de los criterios empleados para la mutilación. Aunque el hombre tiene derecho a la integridad física, sin embargo, cuando la conservación o funcionamiento de algún miembro u órgano constituyen directa o indirectamente una seria amenaza para todo el cuerpo, pueden ser amputados o reducidos a la incapacidad de funcionamiento si no se dispone de otro medio. Esta argumentación es válida en relación con las glándulas sexuales. De este modo, la castración directa es reprobada moralmente como una mutilación indebida, mientras que se acepta moralmente la castración indirecta, es decir, por razones terapéuticas. La esterilización anticonceptiva es también rechazada por el magisterio de la Iglesia. No se puede invocar en este caso el principio de totalidad, por el cual se justifican las intervenciones sobre los órganos por el bien mayor de la persona. En efecto, la esterilidad anticonceptiva no se dirige al bien integral, rectamente entendido de la persona, salvado el orden de las cosas y de los bienes, sino que más bien daña a su bien ético, que es supremo desde el momento en que deliberadamente priva de un esencial elemento de la prevista y libremente elegida actividad sexual. El amor conyugal es al mismo tiempo vocación a la paternidad. La específica malicia de la esterilización anticonceptiva no reside en su efecto mutilante, sino en la voluntaria separación entre el aspecto unitivo y el procreativo de la unión entre los sexos. Separación que, privando a la persona de la capacidad de engendrar,
la hace también incapaz de realizar aquella consumación del amor humano que es específico y propio de la unión conyugal. La esterilización directa, es decir, la que tiende a hacer imposible la procreación como fin y como medio, es una violación grave de la ley moral y por consiguiente ilícita. Nos decía Pío XI en la Castico Nubi. Hay que excluir igualmente, como el magisterio ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua temporal, tanto en el hombre como en el de la mujer. La anticoncepción, la esterilización y el aborto están ciertamente entre las causas que contribuyen a crear situaciones de fuerte descenso de la natalidad. Pueden existir casos que impongan la obligación moral de tomar medidas para evitar el embarazo. Por ejemplo, una mujer que ha padecido violencia no está obligada a consentir la concepción de una criatura que no habría sido generada por un acto amoroso y libre, sino todo lo contrario. Entonces, ante la amenaza de sufrir violencia y en ausencia de otros medios menos radicales, podría ser lícito recurrir a la esterilización temporal. Es inmoral toda esterilización impuesta y programada, aunque pretenda una razonable o un razonable control de la natalidad. ¿Qué entendemos como contracepción? No existe una visión exclusivamente cristiana acerca del sentido de la fecundidad humana. Esta se comprende adecuadamente desde perspectivas antropológicas. La fe introduce un ámbito nuevo de referencias peculiares que no cambian la realidad humana. La comprensión cristiana del sentido de la fecundidad la exponemos desde la pareja y desde la perspectiva de la sociedad. La fertilidad a nivel de la pareja. Han existido en la cultura occidental cristianizada algunas comprensiones incorrectas o incompletas sobre el sentido de la fecundidad a nivel de la pareja humana. Por ejemplo, entender la fecundidad como la justificación del matrimonio. El estoicismo veía en la fecundidad la única finalidad de la institución matrimonial. Entenderla como la justificación o excusa de la intimidad conyugal. Esto no tiene fundamento bíblico. El origen de esta exclusividad proviene de tendencias paganas. Entender la fecundidad como fin primario del matrimonio, apoyada en la visión reduccionista de la naturaleza humana, definida prevalentemente por sus elementos biológicos. Siguiendo la teología del Vaticano II, afirmamos que la fecundidad es consecuencia de la conyugalidad. La relación de los cónyuges es el núcleo de la pareja humana, la íntima comunidad de vida y amor. Es el entregarse y el compartir la existencia. La conyugalidad comporta la fecundidad, ya que toda relación interpersonal auténtica es de signo creativo. Este amor se expresa y perfecciona singularmente con la acción propia del matrimonio. Por ello, los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y ejecutados de manera verdaderamente humana. Significan y favorecen el don recíproco, con el que se enriquecen mutuamente en un clima de gozosa gratitud. Desde el ángulo social, tenemos que decir que la fecundidad es a la vez el gran bien y la gran carga que tiene la comunidad humana. La fecundidad como bien social, el bien supremo de la comunidad humana es la fecundidad, ya que al fin y al cabo, el mayor bien que tiene es la población, son los componentes de dicha comunidad. El mayor bien de una comunidad sociopolítica no son ni las estructuras económicas, ni las instituciones culturales, ni las realidades políticas, es la fecundidad y la procreación. Pero la procreación es también la mayor carga que tiene la comunidad humana. La atención a la población es el primer destino del presupuesto de la nación. Es precisamente para esta realidad para la que existen todas las instituciones educativa, sanitaria, recreativa, etc. La racionalización de la fertilidad humana viene exigida por la peculiaridad de la sexualidad humana. Esta es, como hemos visto, mucho más que función reproductiva. Por otra parte,
La procreación dentro de la especie humana no está automáticamente regulada por la instintividad, sino que tiene que ser responsablemente, es decir, humanamente regulada. Esta condición antropológica está a la base de la problemática moral, de la regulación de la natalidad, de los métodos de control, de la planificación familiar y demográfica. Control demográfico o racionalización de la población. No corresponde a la moral cristiana proponer soluciones técnicas al problema de la población. Su misión es la de iluminar esta realidad desde la proclamación explícita de la dignidad de las personas y de los valores de una auténtica comunidad humana. Hay aquí dos criterios fundamentales que hay que tener en cuenta. Primero es derecho de todo ser humano entrar en la historia y formar parte de la población con aquellas condiciones y garantías que le posibiliten una vida plenamente humana. Es deber de la comunidad humana crear aquellas condiciones que hagan posible una población de la Tierra cada vez más justa y una racionalización de la demografía que corresponda a un proceso de creciente humanidad, con el reparto justo de los recursos económicos, con el hábitat en que sea posible la convivencia familiar, etc. Racionalización de la fertilidad de la pareja humana, paternidad responsable y planificación familiar. El derecho y el deber de una población cada vez más humana se traduce en términos éticos en la normalidad expresada en el principio de paternidad responsable. Los hijos no deben ser fruto de la instintividad o de la irresponsabilidad, sino del amor maduro y responsable de las personas. Los sujetos principales de la responsabilidad de la paternidad humana son la comunidad conyugal, determinar cuándo, cuántos hijos tener, discerniendo las circunstancias y teniendo en cuenta el sentido fecundo de su amor. Y la comunidad social a través de varios servicios. Derecho y deber de informar los aspectos técnicos en que los cónyuges han de tomar una decisión procreativa. Las intervenciones de la comunidad social tienen un límite en la dignidad de la persona y el valor inalienable de sus decisiones. La realización de los métodos de control de la natalidad. El ejercicio responsable de la paternidad conducirá en muchas ocasiones a tener que regular la fertilidad. Aquí es donde tocamos el punto de los métodos anticonceptivos, sin perder de vista la perspectiva ética de la relación amor conyugal, paternidad responsable. La evaluación de los métodos. En el campo médico se manejan los siguientes criterios técnicos: eficacia, porcentaje de mujeres que usan método y que no embarazan; inocuidad, en qué medida afecta a la salud; costo, sobre todo en relación con el medio social en el que se aplica; y la facilidad o dificultad en el aprendizaje y seguimiento. La clasificación de los métodos. B. Para la clasificación tipológica de los medios empleados para regular la fertilidad, aquí adoptamos el criterio de la mayor o menor cercanía con la vida humana que se pone en riesgo de perder. Métodos abortivos. Interrupción de la gestación una vez que el óvulo está implantado en el útero. Método interceptivo. Antianidarios o antiimplantatorios impiden que el óvulo fecundado llegue a la implantación en el útero, provocando su destrucción. Son tanto de carácter químico como el dispositivo intrauterino, por ejemplo, y la así llamada píldora del día siguiente. Métodos esterilizantes originan infertilidad permanente, aunque no necesariamente irreversible. Los principales son de carácter quirúrgico, la vasectomía y la ligadura de trompas. Métodos propiamente anticonceptivos. Los antifecundantes. Al utilizarlos se pretende hacer inviable la fecundación, ya sea impidiendo la ovulación como evitando que los espermatozoides alcancen al óvulo maduro. Ello se consigue mediante actuaciones diversas, ya sea empleando medios artificiales o aprovechando los periodos infecundos. Métodos artificiales. Preparados hormonales, píldoras o inyecciones anovulatorias, interrupción del acto sexual, coitus interruptus, barreras mecánicas, el preservativo o el diafragma, y barreras químicas como espermicidas. Métodos naturales,
la abstinencia periódica, siguiendo sus diversos métodos de observación de la naturaleza femenina para determinar la ovulación, fecundidad, calendario de la menstruación, temperatura basal, fluidez del moco cervical. Se expresa sexualmente el amor conyugal en los días fecundos. La valoración moral de los métodos anticonceptivos artificiales. Frente a la doctrina de la Iglesia Católica de negativa rotunda ante los métodos artificiales de control de la natalidad, se alzaron en los años inmediatamente precedentes al Vaticano II voces moralistas católicas tratando de abrir algunas brechas. El concilio se colocó en una línea aperturista, aceptando el principio de paternidad responsable, pero no descendió a la valoración moral de los métodos concretos. Esta valoración fue objeto del estudio de una comisión pontificia especial. Pablo VI publicó la Humanae Vitae sobre la base de la opinión minoritaria de dicha comisión, en conexión con el replanteamiento que hiciera el Sínodo de los Obispos en 1980. Juan Pablo II publicó en la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, 1981. En la reciente encíclica Evangelium Vitae, el Papa considera el aborto, la eutanasia y la anticoncepción como graves atentados contra la vida humana. Teniendo en cuenta las referencias magisteriales y teológicas anotadas, se pueden resumir del siguiente modo los criterios éticos en relación con los métodos de control de la natalidad. 1. El ejercicio de la paternidad responsable ha de compaginarse con el respeto a la vida humana. Por eso mismo es necesario declarar y mantener como inmorales los métodos de control de la natalidad de carácter abortivo. El aborto nunca debe ser utilizado como procedimiento para controlar la natalidad. 2. Si bien los métodos anticonceptivos no tienen una orientación directa e inmediata a la destrucción del óvulo fecundado, sin embargo lo que hacen es crear unas condiciones que impiden la anidación. Aunque algunos discuten si considerar los abortivos o microabortivos, somos de la opinión que los métodos interceptivos no son procedimientos moralmente aceptables para controlar la natalidad. Existen otros métodos de actuación menos comprometedora para la vida humana, métodos propiamente anticonceptivos. La esterilización quirúrgica no puede ser impuesta por ningún tipo de poder político, económico, cultural, como método de control de la natalidad. Tampoco ha de ser considerado para este fin por la pareja ni por las instituciones existenciales. 4. Cuando la comunicación sexual se realiza sin recurrir a medios artificiales, el gesto conyugal de mutua entrega-acogida puede ser vivido sin reserva, sin ninguna limitación de la masculinidad, feminidad de su pareja. En cambio, los cónyuges, al rechazar intencionalmente la fecundación empleando los medios artificiales, introducen en el acto sexual un rechazo explícito a una dimensión de la feminidad, masculinidad del otro. Esto no solo hace perder a este gesto su significado unitivo, sino que le hace asumir un significado opuesto. La salud reproductiva y los métodos naturales. Recientemente, al nivel de los organismos de salud pública se emplea el término salud reproductiva y sexual para indicar la preocupación de contribuir a que los individuos y las parejas disfruten de una vida sexual satisfactoria, saludable y sin riesgos, con la absoluta libertad de decidir de una manera responsable y bien informada el número y espaciamiento de los hijos, lo cual permitirá alcanzar un crecimiento armónico de la población e incrementar la calidad de vida y bienestar de la familia. Según lo que hemos planteado en los párrafos anteriores, la formulación de la valoración ética de la política estatal de salud reproductiva requiere la afirmación de los siguientes postulados. 1. La salud humana desborda lo inmediatamente biológico, es decir, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no consiste solamente en una ausencia de afecciones y enfermedades. La posesión del mejor estado de salud que se es capaz de obtener constituye un derecho fundamental de todo ser humano, lo dice la OMS. En consonancia con lo anterior, la calidad de vida debe referirse
a la máxima humanización posible de cada persona. Esto implica el ejercicio auténtico de la libertad, de la responsabilidad, de la formación de la conciencia moral. 3. La sexualidad humana no puede ser reducida a la reproducción como fenómeno